Hola gente, esto es un nuevo vídeo y sí, tenemos entrevista. Antes de todo, perdonadme por esta luz, pero es que si no, no teníais intro para esta entrevista, que vamos a entrevistar a Nia Blanco, que va a sacar su nuevo libro, Piel de Cuero, lo dejaré por aquí, tiene una pinta maravillosa, ¿vale? O sea, lo quiero leer ya en estos precisos momentos, pero bueno, aún para mí no ha salido, para vosotros estará saliendo hoy, así que pues bueno, ya sabéis, ir a comprarlo, ¿vale? Es fantasía, que nos gusta. Y bueno, obviamente darle las gracias a Nia por querer participar en esto, ahí se me hace mucha ilusión. Dejaré aquí abajo el enlace a su libro, sus redes sociales y demás. Y pues obviamente hablando de redes sociales, sígueme en redes sociales, Mundos de Ari, en todas las plataformas, tanto en TikTok como en Instagram, como por YouTube, como por Spotify. Suscribiros en todas partes, que es gratis. Y bueno, obviamente pues eso, darle las gracias y espero que os guste mucho esta entrevista, la verdad, a mí me ha encantado y ella es maravillosa. Y ahora sí, os voy a dejar con la entrevista. Antes de todo, quiero darte las gracias por querer participar en esto. Gracias a ti por contactarme y por la iniciativa. Me parece súper Vale, guay. vale. Y bueno, si quieres empezamos con las preguntas ya. Sí, vale, sí, sí. Vale. La primera es, bueno, que tú, si por lo que he visto, empezaste vendiendo productos literarios y claro, la cosa es, ¿eran creados por ti y de dónde viene esta idea? Sí, a ver, es que esa idea viene de súper atrás, porque yo empecé en Twitter dando consejos de escritura y tal, y claro, me di cuenta de que no había productos apenas, por aquel entonces, de eso Sí. hace 7, 8 años más o menos, y no había planificadores, no había muchas agendas, no había muchas cositas, y dije, bueno, voy a hacerlo yo. Sí. Y empecé ahí a hacer cositas y tal, y las publiqué yo por Amazon. Vale. Y Mm, bueno, Vorágine fue el primer libro que escribiste y te decantaste así. por la ciencia ficción. O sea, eres fan del género. Sí, bastante. Más de escribirlo que de leerlo, ¿eh? Vale. La verdad. ¿Y de verlo también o...? Sí, 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 totalmente. Vale. Total. Y bueno, con Amor por casualidad fue tu salto a Wattpad. O sea, ¿cómo tomas esa decisión? Fue un poco como sobrevenido, porque yo justo me había mudado a Madrid, yo soy de Cádiz, Sí. entonces me mudé a Madrid y no me acuerdo cómo conocí Wattpad, uy, el gato. Em, pero, o sea, creo que lo vi en redes más bien, y yo nunca había escrito romántica. Ya. Entonces dije, me acuerdo que se me ocurrió esa idea, de hecho, en un supermercado por un nombre que escuché y dije, ¿por qué no probar y tal, no? Y aproveché porque estaba lo de los Whattis, que yo nunca no sabía de qué iba ni nada, y me puse ahí a piñón a escribir y así conocí yo Wattpad, o sea, yo no tenía ni idea Ya, claro. de... Es que sobre Sí, todo aquí en España tardó como un poquito más porque sí que es verdad que en Estados Unidos como que Wattpad era, vamos, lo más. sí, Y sí, aquí llegó un poquito sí. más tarde, pero sí, también estaba ahí. Sí, sí, totalmente, total. Sí, yo cuando empecé ya en Instagram, más con temas de libros y tal, Sí. eh, sí que me di cuenta de que muchísima gente conocía la plataforma. De hecho, tenían muchos prejuicios de que sí, Sí. plagio, esto, lo otro. Y yo acababa de empezar, era súper nueva, porque incluso aquí en Madrid tampoco se conocía tanto. Y yo a veces me echaba la mano a la cabeza porque ya había un mundo construido, ¿sabes? Al otro lado y aquí no se sabía casi nada. Ya, es que claro, esa reputación de Wattpad de 2012, pues claro, estaba ahí. Es verdad que ha ido mejorando con el paso de los tiempos, pero Sí, bueno, de eso a mí me plagiaron, ¿eh? ahí está. Pero todo salió bien. Vale. Y bueno, con Ruidos de un corazón roto, yo creo que más que una novela de personajes, es un libro más de reflexiones, no sé si es así, porque además creo Sí, que es como tu novela más personal. sí, es prosa poética. Mm, lo intenté quitar. Lo intenté quitar de internet y tal, pero sí que se mantuvo porque se quedó por ahí Sí. el archivo y eso. Y bueno, es súper personal, la verdad. Y es prosa poética, más bien. Vale. Y Sí. con Si nos volvemos a ver, sigues la línea del romance, que es lo que has Ujú. dicho, o sea, tú descubriste este género de decir, oye, pues tal vez me gusta escribir romance. Sí, lo descubrí además con Wattpad, ¿sabes? Porque yo no tenía ni idea de cómo se me daba el género. De hecho, yo pensaba que se me daba fatal, porque yo soy una persona, normalmente se me ve como bastante tranquila o fría, ¿no? Y por dentro soy todo sentimiento, soy súper sensible, soy súper... Sí, Y a veces me cuesta expresarme, me cuesta mostrar mis emociones. Y yo decía, wow, una novela romántica, y yo no sé cómo voy a hacer a eso. ver cómo sale.
Sí, pero la verdad es que entre que fui publicándolo en Wattpad y los comentarios, el cariño de la gente, cómo Ya, se fue moviendo y luego sí. quedó finalista de los Wattis y yo estaba flipando, la Claro, verdad. al final es como, vale, está gustando lo que estoy haciendo. Sí, sí, y la verdad es que a mí también me terminó gustando, así que Vale. mm, Y bueno, con La jugada perfecta, creo que es como de tus novelas tirando más a lo adulto, ¿no? De sí, todo el tema del spicy, cómo lo llevas en las novelas. bastante bien, la verdad. Vale. También era algo que no había probado nunca. Y esa novela yo tenía más bien, o sea, pensaba hacerla como una novela erótica, ¿sabes? Al Sí. final terminó siendo también bastante romanticona, pero, pero no me sentí incómoda escribiéndolo, ni sentí que me costara demasiado. Sí que me dio muchísima vergüenza cuando gente cercana a mí lo leía, Ya. porque ellos sí se sentían incómodos y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué te parece la escena? ¿Cómo me sale escribir este tipo de...? Claro, en plan de, aconséjame. Sí, sí. Y pues mi madre, por ejemplo, me decía, déjame en paz. Eso no lo he leído. Sí, sí, literal. Vale, y claro, pero con la última jugada, que es la continuación, no sé si es una historia más tranquilita o sigue teniendo ese, pues bueno, esa pura pasión, ¿no? Del primer libro, porque claro, al final al ser una continuación pasan unos sucesos que, pues bueno, tal vez Sí. no es tan fuerte. Es que me pasó algo súper extraño porque es una trilogía en realidad. O sea, Sí, La algo he jugada visto. perfecta, sí, es la segunda parte de Si nos vol, de Si nos volvemos a ver. Me pasó algo extraño porque en mi cabeza eran independientes y cuando yo empecé a escribir La jugada perfecta, me di cuenta de que la protagonista de esta novela era la misma que la de Si nos volvemos a ver, pero era una versión adulta. Y decía, ¿cómo encajo esto? Claro, ¿Sabes? De hecho, hay lectores, y yo no entiendo, a los que les cuesta un poco encajarlo porque es una vida completamente distinta. Pero también me gusta como enseñar esa faceta de la vida, ¿no? De que una historia no acaba, al menos claro, yo soy así, ¿eh? En plan, acaba súper feliz y así se queda para toda la vida, sino que si hay un transcurso de 5 o 10 años, siempre pasa de todo, sí. la persona cambia, puede que ya no esté con la que se quedó y ahora conozca a otra. Entonces, por ese lado dije, voy a probarlo, voy a hacerlo, tal. Me parece como también importante, ¿no? Que no se idealice o romantice las relaciones. Y dije, vale, me animo. Si me insistes en que eres la misma protagonista, me animo y tal. Y claro, la tercera parte Sí, es una continuación de las dos. Y ya sí que se rebaja un poco el spicy porque es un poco más como la resolución de las otras claro, dos al final novelas, ¿sabes? Del da cierre. pasado, el presente, sí. Claro, es Mm, que además es eso, o sea, me hace mucha gracia el hecho de decir, guay, ¿qué pasa después de los personajes? Claro, cuando acabas el libro, ¿qué pasa después? Entonces, claro, haciendo lo que has hecho tú es como, vale, pues ha sí, pasado esto. sí. Hay lectoras a las que les arruino. Sí, eso ya depende. Sí, 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 sí. Hay otras personas a las que les encanta, pero hay muchas que me dicen, ¿por qué? No sé qué, yo me quería quedar con el final del primero. Ya, a ver, pero yo creo que es algo que como escritoras os dan un carnet en plan de hacemos sufrir a los lectores. Entonces, claro, ya Sí, eres como oficialmente escritora, ¿sabes? sí, sí. Y los personajes nos hacen sufrir a nosotros, Claro, o sea, a las autoras. vale. Y bueno, volviste más a la romántica, más tranquilita, más bonita con Amor Sí. por Osadía, que es también la segunda parte de Amor por Casualidad. Que bueno, he Ujú. visto que hay mucho triángulo amoroso, sobre todo en varias historias tuyas, pero sobre todo en esta trilogía, saga. O sea, Sí. es un cliché que tú disfrutas al hacer. Sí. O sea, no de forma consciente. O sea, no digo, vale, voy a hacer un triángulo y tal, y que haya drama. Es más bien como, supongo que cosas que ocurren. Sí, Que cuando creas a los personajes, porque a mí me pasa que muchas veces mis personajes me llevan a mí, más que yo a ellos. Entonces, cuando empiezan a conocerse o yo creo el mundo, las dinámicas y tal, al final se cruzan algunas relaciones o aunque no ocurra o sea, aunque no ocurra nada entre X sí. y otro, sí que hay feeling y me gusta como darle rienda suelta, ¿sabes? No cortar o yo encasillarlos, sino A que ver qué pasa. ellos se relacionen, sí, como quieran. A ver, eso es muy bueno porque al final es como, tú estás ahí sentada
y los personajes eligen lo que quieren hacer. Yo Total. no soy la culpable de nada, son ellos. Total, eso digo yo, ¿eh? Mira, a mí también me hacen sufrir. Hay personajes que quieren morir y yo no quiero matarlos, Claro, pero en plan ellos me de, piden. ¿qué le ¿Qué hago hago? yo? ¿Qué hago? Vale, y bueno, como hemos dicho antes, algunas de estas novelas fueron finalistas de los premios de Wattpad, que no sé si a día de hoy siguen estando, pero cuando tú escribiste sí estaban. O sea, ¿cómo fue esa acogida de decir, vale, lo que estoy haciendo está gustando, ya no solo a, pues, a mi público, sino está teniendo un reconocimiento en unos premios? Sí, a ver, fue fuerte. La primera con Amor por Causalidad. Me acuerdo que yo estaba llegando del trabajo, aquí en España era súper tarde y me llegó el mail de camino a casa, salí yo del metro, leí el mail y me quedé en medio del metro mirando el móvil como diciendo, ¿Qué es esto? ¿qué está pasando? Sí, 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 porque claro, encima al quedar finalista te metían en listas y tal y empezaban a subir las lecturas un montón. Claro. Entonces yo miré el móvil y me acuerdo que estaba en el metro y empecé a llorar mirando el móvil como diciendo, no, ¿qué es esto? ¿Sabes? Qué fuerte. Y, y con Sinopol también me pasó como súper, no me lo esperaba. Ya, es que No me lo además esperaba. es eso, o sea, no es que haya sido una novela, es que encima han sido varias las que han llegado a ser finalistas de este tipo de Sí, premios. sí, además Sinopol empezó a crecer sola de una manera increíble, un montón de lecturas y tal, y yo estaba alucinando porque para mí, en mi opinión, Sinopol es como la novela que me vino más, la que escribí como más suave, ni siquiera me enteré de cómo la escribí, no fue un proceso duro, no tuve bloqueos, entonces para mí era como, no mala novela, pero sí, Sí, más ligera, más no me por el había, disfrute, ¿eh? claro, entonces cuando quedó finalista y empecé a subir las lecturas, yo decía, no entiendo, pero me Esto, encanta. claro, en plan de, perfecto. Sí, 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 Vale. total. Y bueno, ahora ya pasamos a tu última novela, que es Piel de Cuervo, que claro, esta novela al principio pues estaba en Wattpad, iba a ir a Wattpad directamente, pero ha habido un cambio de los acontecimientos y ahora la vas a publicar con Penguin. O sea, ¿cómo ha sido el proceso de decir, Penguin me ha fichado? A ver, porque es una historia larga. Yo empecé a subir Piel de Cuervo, pero apenas tenía nada en Wattpad, o sea, tenía poquito. Y justo fue lo del Crash Fest en Barcelona. Sí, Entonces yo decidí apuntarme al pitch editorial, vale. porque al principio ni se sabía que había pitch, nada. Entonces yo pensaba presentar en el pitch Hooper, la jugada perfecta, pero dije quizás romántica, no sé, tal cual. Voy a presentar Piel de Cuervo, voy a probar. Y presenté Piel de Cuervo. Sí, Y tuve la suerte de que estaba allí mi editor actual, ¿no? Que también lleva el sello con Wattpad. vale. Entonces yo presenté que había publicado en Wattpad, tal, y me contactaron. Y ya ahí pues Ya, más para adelante. sí, o sea, la novela se fichó más bien por el pitch editorial que por Wattpad. Ya, a ver, que es Me verdad descubrieron que, ahí. claro, al final hay muchas novelas que han estado en Wattpad y han pegado el bombazo en Wattpad y pues mira, al final han llegado a editorial Sí, grande. total. Sobre todo, últimamente, yo sé, Joana Marcus, Mercedes Ron y Mar Rubiales, que Sí. al final es como, es que han empezado en Wattpad. Mm. O Sí, sea, sí, sí. Wattpad es una buena oportunidad. Sí, además fue increíble. Cuando a mí me contactó mi editora, que encima era del sello de Joana Marcos, Sí, de Mercedes Ron, eh, me pasó igual que cuando lo de los premios finalistas, yo estaba en el medio de la calle, miré el móvil y a mí es que me cuesta muchísimo reaccionar. Es como cuando me dan regalos, me congelo. ya, Mi cuerpo no sabe qué emoción está sintiendo, entonces me quedé mirando el móvil y fue como, ¿qué es eso? Y empecé a llorar. Es como la única manera que tengo sí, de de... expresarlo. Sí, 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 sí. Fue Bueno, increíble. has visto después, es lo que hablábamos al principio, no es una persona fría, es una persona muy sensible. Sí, sí, sí. Sí, total. Vale, y bueno, además es el primer libro así de como de fantasía más pura que publicas. No sé si ya Sí, tendrás alguno más en borradores, que suele pasar. no. ¿Has notado algún tipo de cambio, tanto a la hora de narrar como de escribir? Porque al final no se usan las mismas palabras en romántica que en fantasía. Para nada, para nada. A mí me pasó que
yo creé Piel de Cuervo en segundo plano, digamos, ¿vale? Yo estaba con Hulky, con la última jugada. O sea, perdona, con la jugada perfecta. Vale. Y no quería dejar las novelas románticas por Piel de Cuervo porque sabía que era como muy distinto. El Sí. vocabulario, la forma de expresarme, las emociones son cosas más oscuras, ¿no? Sí. Entonces, Piel de Cuervo se fue como gestando en segundo plano, poquito a poco, mientras yo escribía romántica tranquilamente. Y sí que es cierto que hubo un momento en el que dije, no puedo esperar más. Había pasado más de un año y dije, no, no lo aguanto más. Empecé a escribir Piel de Cuervo y tuve que parar la última jugada, que no está terminada. O sea, está casi terminada en mi ordenador, pero en Wattpad no, Ya. porque tuve que pararlo, porque claro, el registro es completamente distinto, entonces te saca de onda del género, ¿no? Cada Sí, género ya me tiene como... imagino. Sí, totalmente. Claro, es que es Mm. eso, al final las escenas, el vocabulario, pues las tramas no tienen mucho que ver. Todo, 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 sí. Se nota un montón la diferencia porque en romántica hay mucha emoción, es muy suave, estás como más pendiente de gestos sutiles, de Sí, más de relaciones, ¿no? Y en fantasía es muy acción, todo muy fuerte, todo, por ejemplo, en Piel de Cuervo, que es venganza, sí. es muchísima acción, muchísimos sentimientos oscuros. Aquí no me interesa nadie, me interesa mi propósito, ¿sabes? Entonces era totalmente distinto. Ya. Y bueno, he visto así un poquito que, no sé si al del todo, pero se cataloga un poco como de dark romance. No sé si estás tú muy de acuerdo con esto. No sé si es porque, como has dicho, los personajes son muy grises, eso es así. No sé si Hmm. entra dentro de esto o no. Mm, yo diría que en el antiguo Dark Romance sí entra. El actual, que son como relaciones mucho más tóxicas, Sí, ¿no? O dinámicas así muy, muy, muy oscuras, diría que no tanto, aunque al final sí que es de romance y también hay una dinámica tóxica porque nos encontramos con un personaje que quiere matar a cualquiera que se le cruce, sí, puede ser el culpable de X, no voy a hacer, no voy claro. a hacer spoiler, pero, y claro, entre esos personajes está su interés romántico, el que termina siendo su interés romántico y también quieren matarlo, ¿no? Entonces, como, Ahí está el juego. sí, sí, sí. Vale, y bueno, he visto que hay una cantidad enorme de personajes, tanto secundarios como principales. O sea, no sé si va a haber diferentes pops dentro del libro o si simplemente son secundarios. Son secundarios, o sea, el pop, el único es el de Liz, Vale, el de la protagonista, pero sí que es cierto que los personajes de Piel de Cuervo tienen muchísima vida. vale, Me han llevado a mí todo el proceso y, y es verdad que es la primera vez que me ocurre que tienen como tanta, tanta profundidad cada vale. personaje, ¿sabes? O sea, podría tener un pop cada personaje porque tiene un pasado de años y años atrás, una historia, pero solamente Liz. Sí, además es eso, o sea, hay un montón porque estaba así mirando Instagram y tuviste que hacer como 3 o 4 carruseles para poder Sí, presentarlos a todos. Fue como, no me sí, caben sí. todos en un post. Y esos son los de la expedición, porque al final bajan a la expedición al abismo y tal, y Sí, son 13. O claro. sea, son 13 dentro del abismo, ¿no? Pero fuera hay personajes muy importantes también que al final se suman, y es una barbaridad, que son Ya, sí, muchísimos. o sea, en otra cosa no, pero en personaje estás enmerado. Sí, 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 total. Vale, y bueno, ¿cómo ha sido crear pues tanto el mundo? No sé si hay algún tipo de criaturas, también he visto que hay un lenguaje que has creado tú. Sí, sí. El mundo fue un poco, poquito a poco. Sí, Ya te digo, al final Piel de Cuervo se fue creando en segundo plano. Mientras yo escribía romántica, a mí se me iban viniendo ideas y yo abría el documento de Piel de Cuervo, hacía anotaciones y tal, y seguía con romántica. Entonces sí que fue como poco a poco y, y hubo un momento, de hecho fue el año pasado, que me pegué como 3 meses sin parar, 3 meses seguidos, que no escribí nada porque estaba creando el world building, las costumbres, las ya, regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue muy poco a poco. No hubo como un detonante, pero fue un proceso súper largo. ya, es que al Mm, final el momento de fantasía es muy importante al final el crear un mundo que tenga sí, sentido,
Porque sí, claro, total. eso por ejemplo en romántica no pasa, tú la puedes inventar en una ciudad y ya está, y pues bueno, Sí, hay una pizzería abajo y poco más. Pero es el mundo sí, de, pues eso, ¿no? Crear criaturas, crear lenguajes, crear sitios, es complicadete. sí. Además, hay una cosa que yo nunca, creo que nunca lo había hecho en ninguna de mis novelas, y es que normalmente los personajes crean la trama, Sí, y yo quería que no solo mis personajes creasen la trama, sino que también el mundo influyese en la trama de cada uno. Es decir, que aunque yo tenga un propósito de que un personaje haga X, sí. el propio mundo con sus propias reglas me lo pueda cambiar durante la escritura, ¿sabes? Vale. Me, claro, sí, entonces creo que por eso también fue como tan complejo la creación del mundo. Y el tema del vocabulario, porque he visto que, claro, también lo has creado, fue Sí. más, venga, va, voy a basarme en alguno, yo qué sé, celta, yo, por decir alguno, o fue más, pues voy a poner así palabras al azar en el teclado y ya está. No, fue más porque yo soy de latín en el instituto. A mí Vale, el latín me encanta. O sea, no lo entiendo perfecto, pero sí que estudié un año y me acuerdo que había declinaciones, me acuerdo cómo se formaba y tal. Y al principio de la novela yo sabía que quería que hubiese como frases que no se entendiesen o que al menos la protagonista no entendiese para sí, que también hubiese opción a malentendidos, vale, ¿sabes? O, o a no entender sí, qué dice el enemigo, ¿no? Es un enemigo y encima me hablan en otra lengua, ya, quieres pues bueno, matarme, voy a por ti. Entonces, empecé a recordar cosas de latín y empecé a intentar crear normas vale, gramaticales. Entonces, en base a esas normas gramaticales que creé, empecé a hacer las palabras y las frases y tal, y, y fue saliendo poquito a poco. vale, o sea, tenemos ahí un poco de inspiración del latín. Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, los protas, que son Liz y el príncipe cuervo, que yo me imagino que este señor tendrá un nombre, que habrá que leerlo para descubrirlo. Así es. ¿Qué crees que es lo que más nos puede llamar de cada uno de ellos? De Liz, eh, creo que su fuerza, Vale, o sea, ella transforma su dolor en fuerza, transforma sus heridas en rabia, es su forma como de expresar su dolor, ¿sabes? Y tiene muchísima fuerza de voluntad y además creo que diría que es la protagonista como más inteligente que he escrito, vale. porque tiene ocurrencias y tiene, al final en el abismo nadie conoce nada, nadie sabe nada, te tienes que enfrentar todo el tiempo a lo desconocido, ¿sabes? Al peligro. Y es un personaje como que se desenvolvía muy bien. Yo no tenía que forzar nada. Para mí es muy fuerte. Sí, ¿has notado Sí, y cambio en otras protagonistas de tus novelas? sí, bastante. Vale, Sí, sí, sí. Además es muy líder. Y, y me has preguntado por el príncipe. también. No sé si debería decirlo, porque eso es una incógnita de quién es el príncipe, aunque te diré que es el personaje que más me ha costado crear Sí, en mi vida, creo. o sea, en Sí. general, ya no solo de este libro. Sí, 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 porque igual que se mantiene la incógnita de quién es el príncipe durante toda la novela, sentí que al mantener esa incógnita es como que el personaje no se abría 100% a mí. Entonces, Ya, aunque lo conociese, sentía que no terminaba de controlarlo 100%, claro, ¿sabes? es el señor misterioso. Sí, 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 Vale. sí. Y bueno, no sé si ya has dicho, pero bueno, va a ser autoconclusivo, va a ser biología, va a ser saga, no sé si tienes pensado algo. No puedo decir mucho de Vale, momento sobre eso, ¿vale? Pero el final yo creo que da un poquito, se entiende un poco vale, cómo puede seguir y tal, y no me cierro a volver no al cierro mundo. la posibilidad de que siga. Vale. Y bueno, ¿es una historia más centrada en los personajes y su evolución? ¿O más, venga, en las traiciones del mundo, la política? Diría que un poco en conjunto, porque al final es lo que te dije antes, como yo quería hacer un mundo que influyese muchísimo en los personajes, em, trata sobre la evolución de ellos, pero el mundo Sí, influye demasiado. Entonces, a medida que evolucionan, se dan cuenta de que también están evolucionando con la influencia de cada reino, vale. del lugar al que pertenece cada uno.
Entonces es un poco como de la mano, ¿no? Vale, y claro, es que por lo que he visto va a haber como diferentes territorios, reinos, digamos lo como Sí, quieras, dentro de lo mismo, pues bueno, digamos, mismo plan, mismo isla, no sé cómo decirlo, sí, sí, mismo una isla. territorio. O sea, Ujú. te ha costado, o sea, es diferente uno de otro, Sí, modo ecosistema, reglas. sí, 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 completamente. Sí. Vale, Tenemos a Mizcar, que está vale, en el norte, del centro al norte de la isla, y Corvin, que es del centro al sur. Y cada territorio es un mundo distinto, vale. completamente. Hay regiones, cada uno tiene sus costumbres, tiene sus cosas. ¿Y te has Mm. basado en algún sitio en concreto? ¿Te has tenido que documentar mucho para crearlos? O... Me he basado un poco en Gran Bretaña, Vale, aunque con territorios un poco cambiados y también porque tiene como zonas muy, muy marcadas, Gran Bretaña, en cuanto pues aquí hay acantilado, no sé qué, súper escarpado en tal zona y el clima es tal y cual. sí, Eso lo he ido cambiando un poco a mi beneficio por la historia y tal, pero sí que me basaba en esa isla, sí. vale. Y bueno, al haber sido una historia que iba a Wattpad al principio, no sé si eres más de escribir los capítulos y ir subiéndolos a Wattpad o hasta que tú no tengas la historia entera, tú no la publicas. Hasta que no la tengo, no la publico. Vale, Porque además mis personajes muchas veces me la lían muchísimo y ya me pasó con la última jugada que dije, venga, va, voy a subirlo mientras lo escribo, tal. Me la liaron, empecé con piel de cuervo, se ya, lió por aquí, por allí y se quedó ahí. Entonces, claro. como no me gusta como dejar las cosas sin terminar, digo, pues lo termino yo. Así a veces también al final de la novela metes cosas que luego tienes que cambiar algo del principio. Ya. Entonces así ya me quedo Claro que tranquila. al final es un poco lo que te ha pasado con tu otra novela, que claro, como empezaste con esta, fue como, está ahí, en Y algún sé momento que se acabará. sí, 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 Vale. pero bueno. Y bueno, no sé cómo está de alto el tema de esa parte de romantasy, el roman en tu novela. O sea, ¿vamos a ver mucho romance o va a ser más tranquilito? Yo diría que sí. Vale, Diría que no de una forma como, porque es que yo soy súper perfeccionista, entonces necesito que todo en mi novela yo sienta que tiene coherencia, sí, ¿sabes? importante. Entonces, sí, sí, pero y necesito además que sea como realista, ¿sabes? Me gusta como ir creando la relación de forma sutil, que no se note tanto, pero que también se note. Sí, Entonces no es algo que ocurra lento, porque sí que hay atracción instantánea, etcétera, ¿no? Pero al final están en un mundo desconocido, súper peligroso, que es el abismo. La prioridad no solo es sobrevivir, sí, sino descubrir quién es el príncipe y asesinarlo y cumplir su venganza y todo eso. Entonces sí que le he querido dar como bastante importancia al romance, pero sin que pierda fuerza al otro, ¿sabes? vale. Y bueno, no sé si hay mucho tipo de cambio de pues la novela que está en Wattpad, que aún está en Wattpad, a la novela que va a salir ahora con Penguin. Sí. O sea, la novela, lo que está en Wattpad no se cambia tanto. Sí que hay un par de capítulos que están bastante distintos, Vale, pero hay capítulos nuevos, hay mucho más romance, vale, hay más spicy vale. y hay bastantes cosas que cambian la dinámica entre varios personajes, no solamente entre un par. ¿Y has pensado en algún momento el, como ya está publicada por Penguin, el borrarla de Wattpad? No, la Vale, verdad es que no, porque sí que me da como un poco de rabia que esté distintas versiones en físico y sí, en la plataforma, pero yo es que disfruto muchísimo estar en Wattpad, o sea, yo me lo paso súper bien leyendo los comentarios. sí, Todos los días, cuando tengo ratitos y tal, entro en la plataforma, leo los comentarios, me río un montón porque encima en Piel de Cuervo, como hay tantas incógnitas, sí, normalmente te haces muchas teorías y claro. hasta cierto punto todas pueden ser posibles. Entonces yo leo las teorías que, que escriben y tal
y me río un montón y digo, ¡buah! Este está súper perdido o este se ha dado cuenta enseguida Claro, o es que sí, al o todo final el... es lo bueno de Wattpad, que es algo que no te da que está en físico, que es como los lees al momento, en Sí, plan de, ay, esta persona, claro. pues eso, no tiene ni santísima idea de por dónde van, y la otra es como, me está pillando. Sí, 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 y además se nota la cercanía con tus lectores, el cariño, todo. Vale. Mm. Y bueno, pasando a la edición, no sé qué te parece, pues tu portada, eso que vaya a ser cantos pintados. No sé si es así, pero parece que es tapadura Sí, también. No sé si. sí, ¿Cómo fue la reacción y si has tenido algo que ver en el proceso? sí, o sea, en todo el proceso el equipo y yo estuvimos juntos haciéndolo todo Vale, y cuando me llegó la caja, porque sí, mis ejemplares hace poquito, cuando me llegó la caja yo la solté en el suelo y yo miraba la caja y decía, para mí ahora mismo es como un paquete bomba, no sé cómo cogerla, no sé cómo claro. tocarla, no sé cómo abrirla. Sí, sí, entré en shock, como siempre. Y bueno, y cuando lo abrí y empecé a ver los ejemplares, me emocioné, pero había momentos en los que disociaba y decía, no puede ser posible, o sea, este libro es mío, pone Pone mi mi nombre, nombre sí. aquí, los cantos pintados, huele súper bien, disocié. Estaba entre que lloraba, me emocionaba, me ponía a gritar sola en la casa, disociaba, pero fue increíble, fue increíble. Claro, porque además en Wattpad sí que como hubo varias portadas, o sea, has ido cambiando la portada de la Sí, novela, ahora ya pues esta es la que va a salir en físico, pero claro, no hay bastante diferencia entre las de Wattpad y la que va a salir ahora. sí, sí, la verdad es que fue como una propuesta que se hizo así más en conjunto, porque queríamos que se diferenciara un poco, porque había portadas de, incluso aquí, en otros países y tal, Sí, del género que se parecían un poco, ¿no? A la idea que tenía yo. Entonces estuvimos mirando y tal, y al final se llegó un poco a la que está ahora, y se fueron haciendo retoques de color, esto, lo otro, y quedó ya, increíble y dijimos, ya, yo la verdad es para que adelante. estoy muy contenta con tu portada. ¿Te gusta? Sí, la verdad. Es como muy diferente a lo que estamos viendo en fantasía, que al final es verdad que tiramos un poco de pues, Reino Unido, Estados Unidos y demás, que al final es como portada negra, hay una daga, hay títulos que se parecen entre ellos y es como, Sí, podrían ser todos de la misma saga y luego te das cuenta que son de autoras diferentes y es como, me totalmente. gusta mucho que lo que está haciendo España, que es como, le está dando como su toque dentro de la fantasía sin perder que sea fantasía. Claro, sí, porque llegó un momento en el que yo lo comentaba con mis amigas que tú ibas a una librería y había muchísimos libros y que todas las portadas eran igual. Eran increíbles por separado, pero si las juntabas en una misma Sí, estantería no diferenciabas porque todos eran portadas de elementos, de los títulos así como con los elementos entrelazados y tal, sí, ¿sabes? Entonces me parece súper guay que en España se estén haciendo cositas distintas. sí, la Mm. verdad. Y bueno, no sé si dentro de tu libro hay, yo que sé, mapa o principios de capítulo ilustrados o algo. Sí, hay dos Hay detallitos. cositas, hay dos cositas importantes que son el mapa, que Vale, también lo han hecho nuevo, o sea, le hicieron una ilustradora y tal, sí, y, y la información adicional, que vale. eso es, entre capítulos hay como apartados adicionales donde se da una información para que el lector la sepa No se y los pierda. personajes no. Vale. ¿Te gusta poner títulos? ¿Te cuesta? ¿Te han recomendado el decir esto no vende a nivel marketing? No, te refieres al título Piel de Cuervo, ¿no? Sí, No, nunca me dijeron nada, la verdad. Y fue lo primero que hice de la novela. sí, o O sea, sea, fue lo primero que creé. va. Es que claro, hay autoras que dicen, guau, es que el título fatal. No, no, yo sabía que tenía que llamarse Piel de Cuervo, sí o sí. O sea, era súper importante porque además recoge como la premisa de la Sí, novela. Y es que la protagonista viste piel de cuervo, claro. piel de sus enemigos, para infiltrarse en el reino y cumplir su venganza. ¿Y te pasa de normal o en otras novelas sí que te ha costado más el encontrar el título? Sí, 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 me ha pasado, sobre todo me pasó con Amor por Causalidad, que no me termina de convencer ese título, y es como, ay, Bueno, está te ahí. puse este título, te conocen por ese título, pero
no me termina y nunca se me ha ocurrido ninguno. Y siempre, ¿eh? O sea, lo tengo como una tarea pendiente en mi cabeza desde hace años En y algún siempre momento pienso, cambiará. sí, en algún momento se me vendrá alguno y digo, pues Y el tema de personajes, o sea, el nombre, usas mucho el páginas de bebés. a veces sí, Sí, ¿no? a veces sí, 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 pero me gusta como recoger, no sé, ponte 20 nombres que me gusten, ¿no? Sí. De páginas de BP o incluso generadores de nombre que hay. Y luego me gusta ponerme con los 20 nombres e intentar separarlos en Y sílabas mezclarlos. y mezclarlos, sí, y crear nombres que como que sean más únicos, ¿no? O que suenen menos. Ya, claro, es que encima, aún en romántica, pues puedes ponerle Gonzalo si te apetece. Pero es que Claro, ponerle Alberto al protagonista de fantasía tal vez es un poco. Que claro, oye, claro. habrá algunos seguro, pero no. Estamos acostumbrados a nombres así como potentes. Sí, 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 y nombres al final como que también caracterizan tu obra, ¿no? Porque tiene que ser como, al final en Piel de Cuervo sí que hay ¿cómo te digo? Como que los nombres de un reino Sí, tienen una similitud, ¿no? vale. De casi todos los personajes de un reino. Pero es eso, es como que al final los nombres de los personajes siempre caracterizan un poco la obra, ¿no? Como por ejemplo Juego de Tronos. Sí, Tú escuchas un personaje de ahí y sabes que es y Juego de sabes que va Tronos. ahí. Sí, Yo siempre lo digo, yo en fantasía las H's y las Y's tienen que estar. O sea, totalmente. tanto para personajes de pues, personas como para lugares y demás, ahí hay que meter X, Z, Sí, esas sí, letras que no sí, se usan, esas son las que tienen que meter. totalmente. Las K Claro, que están. es Sí. importante. Mm. Vale, y bueno, no sé si el momento de decir, pongo el punto final a la historia, ¿lo vives bien? ¿Te sientes un poco de decir, ay, me he despedido de mis personajes? Lo vivo fatal. Pero mal, mal, de Sí, verdad, lo vivo súper mal porque además cuando sé que se acerca el final, mi cabeza dice, no, no no quiero está. que termine y me bloqueo. Ah, bueno, Me suelo bloquear con Piel de Cuervo, sí es verdad que es la única novela en mi vida que la he escrito seguida, sin parar, sin bloquearme, sin nada, pero normalmente me bloqueo porque va. Sí, sabes no lo que me quieres llevo bien con la despedirte. despedida. Si no es que tendríamos aquí un libro de 4.000 páginas, sería Total. interesante. Sí, 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 sí. Vale, y bueno, ese momento de abrir la caja que vimos en Instagram el otro día, bueno, ya os conté un poco que desafiaste un poco, pero claro, es que es un momento, porque si no me equivoco fue como el primer libro que sí que has visto como físico, porque tú autopublicar, no autopublicado, quitando los libros del principio. Claro, o sea, yo autopubliqué y Sí, en mi día me imprimí mis libros y tal claro, para tenerlos y verlos en físico y tal, pero es distinto. claro, por Es eso, distinto. Al final, cuando te llega un libro que has trabajado con tu equipo, que llevas un año trabajando en secreto, por así decirlo, ¿no? sí, Y ves de repente el libro, se te ha pasado el año volado y dices, guau, lo tengo en físico, la portada, el sí, nombre, está todo dentro escrito, el mapa, es increíble, o sea, no claro, tiene nada que ver. ese momento de decir, pone mi nombre, esto lo he hecho yo. Sí, además hubo una cosa que yo no sabía cómo era la contraportada, Ajá, vale. la parte de la sinopsis, no me lo enseñaron y yo tampoco quise preguntar nunca, Ah, vale. porque dije, lo hacen todo tan bien, de verdad, o sea, he tenido una suerte con mi Sí, equipo, es increíble, y dije, no voy a preguntar. a sorprenderte. Sí. Y cuando lo vi dije, me encanta. Ya está. Es que me encanta. Lo sabía, me encanta. Bueno, Mm. creo que no lo has enseñado, ¿no? Por... Aún no se ha visto en persona. La contraportada, Sí. sí, creo que lo enseñé. O sea, creo que enseñé los cantos. No sé si, no llegué a enseñar la contraportada Es que ahora en el mismo no vídeo. me acuerdo. O sea, sé que la No me portada sí. acuerdo. Y sé que en Amazon está así de lado, pero claro, no llega a verse la parte de atrás. Sí, pero bueno, al final es la imagen donde se subió a Somos Infinitos, que Vale. sale el libro y sale la sinopsis que es rojo con las plumitas Sí. y sí, Vale. así. Y bueno, ¿cómo estás viviendo la acogida de las lectoras a esta nueva novela? Porque claro, al final ya
publicar con una editorial que encima es tan grande, porque Penguin es de las más grandes, atrae a muchas lectoras que no están ya de normal en tu comunidad. Sí, increíble. Mi palabra para todo este proceso, para todo lo que me ocurre con la escritura, para mí es increíble, porque además siempre una tiene miedos, ¿no? Tiene inseguridades, no sabes cómo va a ser la acogida, no te Sí. quieres hacer ilusiones, te da miedo, no sé, no gustar, decepcionar o lo que sea, ¿no? Y sí es cierto que la acogida ha sido súper bonita. De hecho, el reel, cuando lo subí a Sí. TikTok de la reacción al libro y tal, súper bonito, muchísima gente dándome la enhorabuena, que lo había reservado, qué tal. Y yo leo los comentarios y es como, wow, os quiero, os quiero a todos. Por favor, venir todos, os abrazo a todos. Sí, 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 literal, muy bonito. Y claro, Mm. esto no sé si te genera nervios a la hora de, vale, de aquí a un par de semanas lo tenéis, vais a leerlo. Yo en mi día voy así, o sea, voy entre, me muero de ganas de que llegue el día. Sí, Tengo muchísimas ganas, tengo un montón de ganas de hacer firmas, presentaciones, de conocer a mis lectores, de hablar con ellos. sí. Y por otro lado es como, todavía no me lo creo. Tal vez ya no sé de qué trata el libro, se me olvida. Sí, 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 pues, a veces pienso, voy a hablar con gente que me hable de mi libro y va a ser tan surrealista hacer una firma o tal que me voy a quedar en blanco. Ya, Porque es como, wow, ¿sabes? Yo digo las cosas súper intensas, sí. entonces ya te digo, así. Yo soy una montaña rusa por dentro siempre. Tal vez aquí a unas semanas, cuando ya se acerque la fecha, sea más heavy el sentimiento. Seguramente, sí, 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 seguro. Pero tengo muchísimas ganas. Ya, Mm. me imagino. Que claro, hablando un poco de esto, no sé si ya has hablado algo de, bueno, próximas firmas, gira o algo por el estilo, porque claro, viene mucha feria. No sé si Sí, ya has dicho algo. hay cositas habladas, Vale, hay bastantes planes, pero de momento lo que está confirmado es la Feria de Vallecas, una firma que hay sí. allí y tal. Así que esa es la que está confirmada 100%. Y lo Vale, demás ya iré vale. publicándolo. Y bueno, no sé si próximos proyectos a la vista tienes algo por ahí. Tengo bastante. Sí. Tengo bastante, pero no puedo hablar de ello porque me voy a quedar bastante tiempo Bueno, tenemos uno ahí que es en el género. acabar el libro que tienes a medias en Wattpad, en algún momento se tendrá que acabar, Sí, ese quiero acabarlo seguro. prontito. Sí, sí, sí. Y después, ¿te ves siguiendo fantasía o te gustaría volver al romance? Pues es que yo pienso, o sea, no me gusta escribir dos libros a la vez, ¿vale? Pero creo que me voy a quedar tanto tiempo en la fantasía por ciertos motivos Sí. que terminaré intercalando con romance. Vale. O sea, creo que voy a ir un poco como intercalando porque al final también escribir fantasía todo el tiempo es algo como muy Sí, al agotador. final pesa mucho. Sí, y el romance es muy liviano. También tiene su dificultad, pero es como muy suave, ¿no? Sí. También son cosas cotidianas. Es un mundo que ya conoces, que no Claro, te tienes puedes tú dar que un poco más controlar de todo. libertad. Sí, 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 sí. Mm. Vale. Y bueno, ahora les suelo hacer dos preguntas a todo el mundo. La primera es, ¿mayor locura sí que hayas hecho por el mundo literario, ya sea como escritora o como lectora? Mayor locura. Hay gente que se ha ido a recorrer todas las librerías de su provincia, gente que se ha ido a otra punta del país o a otro país a una firma de libros de su autor favorito. Pues mayor locura, bueno, no es una locura como tal, pero sí que es una experiencia y es que mm, he empezado a cruzar puentes colgantes, Ah, vale. ¿vale? He cruzado varios puentes colgantes, de hecho, dos de los más altos del mundo. Vale. Bueno, no sé si del mundo no, creo que de Europa. Y en parte lo hice bastante. Yo tengo muchísimo vértigo, tengo mucho miedo a las alturas, Bien, Hobbit entonces. pero, pero lo creía como importante para saber y vivir de verdad cómo eran algunas partes de la novela. Bueno, es una buena forma de documentación.
Sí, sí, si no muero por él Claro. durante el intento. Sí, Vale. Y bueno, un consejo que le darías a alguien que quiere empezar a escribir. que lo haga. Que escriba sin miedo, que escriba lo que más le guste Vale. y que lo enseñe. Porque hay muchísimas personas que les da miedo. Al final tú escribes un libro y da mucho miedo el juicio, ¿no? O que no guste, porque es algo muy personal. Y es Sí. algo que hacemos también con como que hay muchos retazos de cada uno dentro del libro. Y, y hay muchas personas que le da muchísimo miedo Vale. enseñarlo, mostrarlo al mundo y que lo haga, que no se rindan y que persigan su sueño, que si es su sueño que lo persigan. Vale. Y bueno, ahora hago 10 preguntas así más de respuesta rápida. Que bueno, si te quieres Ujú. enrollar, adelante también. La primera es género que más te guste para escribir. Para escribir, Sí. creo que a día de hoy fantasía oscura. Vale. Mm. Un libro que te hubiera gustado escribir a ti de otro autor o otra autora. Mm, La guerra de la amapola, de Rebecca Kwan, porque Vale. me parece que para crear ese libro tienes que tener un conocimiento increíble sobre todo lo que escribe y me habría encantado. Vale. Personaje que más te haya costado escribir. Que está ya. El príncipe. Vale. Tu mayor crush literario. Puedes Mi decir más mayor- de uno, si quieres. Mi mayor crush literario. ¡Buah! Es complicado elegir uno. Sí, 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 es que son muchísimos. Puedes decir Sí. más de uno. De Amanecer Rojo, de Pierce Brown. Me encanta el prota. Me encanta. Vale. Narro. Sí. Sí. Que me lo leí hace poco. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, la verdad. Fue uno de mis favoritos de peque. Vale. ¿Tu cliché favorito? Mi cliché favorito, creo que el Enemies to Lovers. Vale. Aquí nos gusta el Enemies to Lovers. Sí, sí. ¿Un nombre que te gustaría ponerle a un personaje futuro? Buah. Creo que los que me gustaría ponerle ya los tienen. Vale. Sí, de momento no tengo ninguno. Pensado. Sí, no tengo ninguno ahí colgado. Vale. ¿Eres más brújula o mapa? Soy más brújula cuando se trata de fantasía, aunque todo el backstage tenga que estar muy bien atado, el world building y tal. Pero soy increíblemente mapa con las de romántica. Bueno, Las de romántica están al milímetro. Sí. vale. ¿Te ves escribiendo otro género o subgénero dentro de los que aún no has escrito? Sí. Terror, ¿Cuál? por ejemplo. ¿Te gustaría escribir, pero, o sea, en plan, misterio o terror? Terror. Vale. Sí, porque es un género que me encanta, pero nunca me atreví a escribirlo. Vale. ¿Una habilidad que te gustaría tener a ti si tuvieras que vivir en piel de cuervo? Volar. Vale. Una habilidad tipo superpoder, dicen, ¿no? Sí, bueno, una habilidad, por lo que tú quisieras, en plan O de, sea, pues, me encantaría saber pelear con armas, dagas, todo eso, me encantaría. vale, algo así que sea útil, claro, para poder sobrevivir, porque está Sí. chungo. Sí, el tema de supervivencia me encantaría saber pelear. Vale. Y la última es un sueño que te gustaría cumplir, pues, en el ámbito literario. Que se traduzca a mis novelas. Vale. ¿Hay A algún otros idioma en idiomas. concreto o...? Inglés, me encantaría. Va, que yo siempre hablo un poco de esto en las entrevistas y es como en Rusia, en Polonia, hay una cosa de comprar novelas románticas que a mí me parece fascinante. Hay mucha novela española. ¿Sí? Sí, es sorprendente, la verdad. Bueno, no lo sabía, ya ves. Por eso digo, tal vez de repente al polaco podría pasar. Oye, cualquiera, bienvenido sea, ¿eh? Pero me encantaría el inglés porque al final llega un montón de personas, muchísima gente sabe inglés, entonces... Vale, pues bueno, hasta aquí la entrevista, espero que te la hayas pasado bien. Sí, la verdad es que sí, muy bien. Y bueno, enhorabuena por tu libro. Muchas gracias. Y nada, encantada, de verdad, muchas gracias por la iniciativa, por contactarme y por la entrevista y por todas las preguntitas. Vale, adiós. Chao, un besito. Y bueno, hasta aquí el charlando de hoy. Espero que os haya encantado. Lo dicho, sale día hoy, 8 de mayo, en librerías Piel de Cuervos. Por favor, ir a correr para conseguirlo, porque tiene pinta de que va a ser maravilloso. Encima la edición, tapa dura, si no me equivoco, cantos pintados. Hay cosas adicionales a la versión que está en Wattpad para la gente que no lo sepa y
Obviamente, si te has visto la entrevista, sabes que el libro estaba en Wattpad, así que obviamente hay cosas nuevas. Y bueno, darle las gracias al final a Nia por volver a participar. Yo no sé cuántas veces le he dado las gracias, pero bueno, esto es como siempre, ¿no? Soy un poco pesada dando las gracias, pero es que de verdad me hace mucha ilusión que las autoras quieran participar en este podcast, en este charlando, en esta entrevista. Me hace mucha ilusión. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho, haber disfrutado de esta entrevista y nos vemos en próximos vídeos. Every time we say goodbye